Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Camargo y hoy quiero hablarles acerca de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Para poder entender por qué el hombre necesita forzosamente a Dios, tener a Dios en su vida y en su corazón, tenemos que remontarnos al momento mismo de la creación. Vamos a ver y a leer cómo fuimos creados, cuál fue ese proceso, y eso lo tenemos en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 7. En el último versículo dice así: entonces el Señor Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eso dice el versículo 7. Bueno, pero ¿cuáles fueron los pasos para crear al hombre? Primero dice que formó y sopló. Y de este pasaje entendemos que toda persona tiene dos naturalezas, una terrenal y la otra espiritual. Pero ¿por qué entonces la humanidad está en esta condición de inseguridad que vivimos hoy día con esto del COVID? Porque hemos descuidado nuestra naturaleza espiritual y estamos en temor y no tenemos confianza en Dios. Mientras el hombre está preocupado por su naturaleza terrenal, Dios está preocupado por nuestra naturaleza espiritual, tu naturaleza espiritual. Dios se preocupa de tal manera que ya decidió ayudarnos enviando precisamente la ayuda. La Biblia, en el libro de Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 10, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado tuyo y el mío. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, amigos,
Este texto fue escrito hace 700 años o antes de que naciera Jesucristo, pero Dios ya lo estaba anunciando. ¿Y a quién se refiere? Bueno, en el versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, eso de lo que leímos. En el versículo 3 dice, despreciado. El versículo 4 dice, sufrió nuestros dolores. El versículo 5 dice que fue herido y por nuestras rebeliones, molido. En el versículo 6 que acabamos de leer dice, mas Dios cargó en él el pecado de... ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo, porque Dios estaba cargando todos nuestros pecados en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Y esto se cumple cuando usted cree esta afirmación. Pero debemos confirmar que esto también lo menciona el Nuevo Testamento. Veamos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque Jesús a la cruz del Calvario, y Él ya sufrió por nosotros, por usted y por mí, en esa cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto, señores, es el Evangelio. Que Dios ha librado de toda condenación a través de Jesucristo al ser humano, a todo el que cree. Ahora veamos 3 pasos para estar seguros de nuestra salvación. Y el primer paso es creerle a Dios. En el Evangelio de Juan 11, del 25 al 26 lo dice. El segundo paso es recibir a Jesús en tu corazón. Y lo puedes leer en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Y el tercer paso, que es el más importante, es la obediencia. Lo lees en Juan 14, 21. La obediencia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La obediencia va de la mano de la fe, porque si no hay obediencia es porque tampoco hay fe en Dios. Si leyendo la Biblia usted encuentra que Dios le está mandando a orar, ¿qué haría? Oraría. Pero ¿cuándo oraría? Cuando usted sintiera el deseo de orar, o en el momento justo en que recibió el mandamiento que Dios le dijo, ora. Pero también cuando es tiempo correcto para obedecer a Dios, usted tiene hoy día para obedecer a Dios. ¿Cuándo estaría usted dispuesto a obedecerle? ¿Cuándo estaría usted dispuesto o cuánto está usted preparado para ser obediente a Dios? O cuando recibe el mandamiento de Dios de ser obediente, ¿qué hará usted con ese mandamiento? Piénselo. ¿Se esperará? Lo hará enseguida. En Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Triste situación el que no cree. ¿Usted lo haría? ¿O cuándo lo haría? ¿Cuándo usted se sometería a la voluntad de Dios? ¿Cuándo lo haría? Mi nombre es Fernando Camargo. Que Dios les bendiga. Yo quiero que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Y le voy a pedir que si me está viendo, haga usted esta oración. Señor Jesús, hable usted así como estoy hablando. Señor Jesús, repita conmigo. En este momento reconozco que soy pecador.
y que necesito tu perdón. Te entrego mi vida y te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que me limpies con tu sangre preciosa. Te recibo en mi corazón y quiero que estar inscrito en el libro de la vida y quiero ser obediente a tu mandato. Quiero tomarte como mi Dios, tomarte como mi Señor, tomarte como mi Creador. Mis amigos, que tengan un buen día. Dios les bendiga.